Hola, me presento, mi nombre es José Ignacio Río, estoy con Alan Hernández para poder hacer una primera emisión de lo que esperamos sea un podcast que llama a poder analizar y también llevar a una acción más concreta quizá, una acción obviamente reflexiva y consciente de lo que está ocurriendo actualmente tanto en nuestra realidad chilena, porque si es que nos llegan a escuchar de afuera somos de Chile, como en general en el mundo. ¿Ya? La idea de esto es que en base a algunas reflexiones enfocadas a caracteres o características simbólicas recurrentes, históricas de los sucesos actuales, podamos encontrar la manera de justamente enfocar nuestras acciones y ver hacia dónde nos dirigimos en este devenir histórico. Claro. ¿Ya? ¿Hacia dónde dirigirnos? Hola José, hola a todos los que estén escuchando. Nosotros venimos de una línea de emisión online, podría decirse, Ujú. que era una página llamada Votants Firfos. Esta página fue censurada muchas veces, yo la empecé en el año 2012 y varias veces tuvo que partir de cero. Pero la última vez que ya la censuraron, decidimos no seguirla porque algo cambió. Algo cambió en el contexto de cómo se están desarrollando las cosas. Y eso igual lo vamos a repasar aquí con José. Tal vez vamos a darle alguna bajada, alguna especie de reflexión del por qué decidimos no seguir con esta página que era Botans Fairfox. Pero al mismo tiempo decidimos crear este podcast para que nos escuchen nuestros círculos de amigos o las personas que sientan alguna inquietud y que no sepan, que se sientan un poco, como se dice, a la deriva, Ujú. ¿cierto? De qué sería lo correcto de hacer, cuál sería la manera correcta de actuar frente a tanta desinformación, le llamo yo, porque hay información y contrainformación, y hay tele, y hay diario, y radio, y todos reman y disparan para distintos lugares, y es muy difícil lograr desentrañar, digamos, muchas veces juegan intereses, manipulaciones, y eso es, a veces es difícil de llegar digamos, a un punto cero, a un punto de partida para empezar a construir pensamiento hacia adelante. Entonces eso también lo vamos a repasar en algún momento. Entonces, como decía, vamos a empezar con este podcast, pero también tenemos una página en Facebook nueva para que nos sigan, Ujú. que se llama Entre Ruinas, Entre las ruinas, sí. Entre las Ruinas. Y ahí estamos compartiendo reflexiones en tiempo histórico lineal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que dentro de nuestra historia han habido obviamente, muchas personas mucho más inteligentes que nosotras, y han habido sucesos, han habido imperios, han habido guerras, han habido países en decadencia, países en ascenso. La, las situaciones se han repetido y ese es nuestro foco, y asimismo se van a seguir repitiendo en nuestro país. Entonces, Entre las Ruinas pretende tomar reflexiones de autores del pasado que tengan una, una especie de marco conductual con lo que pasa hoy en día y cómo se comporta la gente. Sí, efectivamente, porque como bien decía Alan, la página Wet n Firefox tuvo aproximadamente 9.000 usuarios, visitas, no sé, pero era bien amplia, ¿ya? O sea, era una Y de página, varios países. claro, sí, y se enfocaba a varias cosas. Harto de poesía, temas líricos, temas estéticos, Filosofía, historia, filosofía, mitos. se podía mezclar, no sé, desde luciferismo hasta Carl Schmitt, Luciferismo en un sentido mitológico. Que claro, no sé, sí, creo que es importante esa diferencia. claro, cristianismo, esotérico, etcétera, de muchos autores, desde Miguel Serrano hasta, chuta, no Hasta sé, frases de Napoleón claro, teníamos. claro, claro. Porque
yo por lo menos no me sumé el 2012, me sumé el 2016, pero sentía que dentro de todo este mar de información, como bien decía Alan, que existe en medios tanto formales como informales, eh, había una especie de carencia de sentido, sentido trascendente y profundo. En general, ¿ya? Ahora bien, dado los sucesos sociales y políticos, más políticos que sociales, ocurrió, creo que los sucesos sociales venían ocurriendo de antes. El tema es que ahora se le dio como una articulación política Claro. en Chile y según parece el 2020 va a estar bien movido en el mundo. Eh, Es como cuando tiráis una flecha hacia atrás. Se, claro. se articula desde antes, perdón, se gesta Ujú. y llega a un punto clímax y ya se articula. Exacto, pero ya estaba tenso eso, pero Exacto, faltaba simplemente liberarlo claro. y darle hacia dónde lanzarla. Darle la dirección, Claro. exactamente. Entonces, esta otra página, o por lo menos a lo que estamos enfocados ahora, tiene que ver justamente con ordenarse un poco, ¿ya? O sea, ordenarse justamente, llamar a una acción concreta y específica, ya no la búsqueda de sentido trascendente de una cultura como puede ser la cultura occidental o la cultura europea, como se hablaba antes, sino de temas específicos que lleven justamente a poder guiarnos nosotros con acciones concretas en el día a día en medio de esta crisis, entre comillas. Claro, ahí es interesante repasar de lo que está diciendo José. Es interesante mencionar que hay un autor que escribió un libro que tiene harto que ver con lo que estamos repasando ahora, que es el gran Spengler, con su libro El hombre y la técnica. El hombre y la Excelente. técnica es un libro que repasa, no es muy extenso, si lo pueden conseguir, eh, ampliamente recomendado por nosotros dos. Si lo pueden conseguir, cómprenlo. Y es un libro que repasa lo que, lo que a veces en algunos movimientos, sectores políticos, se conoce como el método de acción, Ujú. más que el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te desprendes digamos, de una cara visible de acción y te enfocas en el método de acción. Ujú. Y el método de acción te va a llevar a esa finalidad, y tú, mientras tengas un método que no va a ser dando la cara, tienes más poder. Exacto. Tienes más poder, tienes más raíces donde abarcar, porque justamente como estábamos reflexionando sobre el por qué dejamos Botans Firefox y empezamos entre las ruinas, es porque sentimos que hay mucha gente, jóvenes sobre todo, que están carentes de sentido, que no tienen un sentido. Y justamente eso queremos enlazar hoy a una reflexión que vamos a hacer de un pequeño ensayo que estuvimos redactando hace harto tiempo atrás, que lo titulamos La ética y la estética de lo femenino y lo masculino. Mm. ¿Cómo podemos darle una bajada a esto? Yo creo que el principio de este ensayo se basa en los arquetipos de acción, o en digamos, claro, los arquetipos de acción. Y estos dos principales, ya que vamos a hablar de una dualidad que sería el hombre y la mujer, a mi juicio, y de ahí José también nos va a dar su opinión, creo que a mi juicio lo más concreto y cercano a lo que podría llamarse un arquetipo femenino y un arquetipo masculino es la montaña y el océano. Eh, Hay un ensayo de, de Julius Evola que siempre me llamó la atención, porque hablaba del espíritu oceánico. Y este ensayo hablaba de que el espíritu oceánico era un espíritu que se posó en los antiguos guerreros que venían de Europa y que tuvieron esta sed fáustica de ir por más, como una especie de expansionismo ujú. cultural. ¿Y qué pasaba con este espíritu oceánico? Principalmente él lo describía como la acción de siempre seguir adelante, siempre avanzar.
Porque cuando tú estás en el océano, si no estás con un bote o en un barco y estás tú frente a la naturaleza, tú frente al océano, o tú en el océano, tienes que nadar, tienes que seguir adelante, tienes que ocupar toda tu fuerza, tienes que dosificar tu fuerza y hay momentos que vas a tener que dar tu máximo esfuerzo, pero el punto es que siempre vas a tener que seguir adelante. Porque el que deja de ocupar su energía y su enfoque en mantenerse a flote y en seguir adelante para encontrar un poco de tierra, quién sabe, tal vez una isla con una montaña, se hunde, se hunde, se hunde, se hunde y se hunde y al hundirse, ¿qué pasa? Uno se hunde en el mar de emociones, ya que lo estamos aplicando a lo femenino y masculino, y se tiende a querer, a lo que se quiere, uno se empieza a ahogar, entonces, ¿qué es lo que buscas? Desahogarte. Ujú. Y esa es una conducta femenina, Claro, ¿cierto? hay un tema que es interesante ahí que como uno lo puede asociar también a ciertos aspectos de cultura, nacionalidades, etcétera, que es, por ejemplo, el almirante Merino, siempre hablaba que Chile nunca iba a poder ser comunista, nunca iba a poder ser una sociedad comunista, porque era una sociedad marítima, que era muy vinculada al mar. Ya. Eh, y eso hacía la diferencia con los soviéticos, con los rusos, que a pesar de que Rusia tiene mucho costa, la mayor parte de su costa se congela. Claro, Muchos es sólida. claro, muchos de los conflictos que ha tenido Rusia, la Unión Soviética, etcétera, la guerra con Japón, etcétera, han sido justamente por tener una salida a los mares cálidos. ¿Ya? Esto sería una especie de bajada geopolítica, Claro, biopolítica, como mezclando la política con las condiciones que engloban al hombre, que sí. básicamente es la naturaleza. Exacto, y bueno, no viene solo Merino, no es que Merino se haya pegado un carril, como se dice, sino que efectivamente hay varios autores que hablan de los nacionalismos asociados al territorio, a lo telúrico también, que hablaba Serrano del nacionalismo Ah, telúrico, telúrico, claro. y que Chile, claro, por ser un país, eh, no sé si mediterráneo o asociado al mar, muy presente el mar, era muy, aunque parezca lo contrario, era muy vital. Ya tenía que moverse, si no, no existe. O sea, el mar así como, y lo tienen muy presente los pescadores, Que así como... ahí hay algo interesante y una especie de paréntesis nomás. Ujú. No es solo siempre necesario solo moverse. Y yo creo que y yo concuerdo con que Chile es un movimiento, Chile es un país vitalista que necesita moverse si no se estanca. Ujú. El problema es que el movimiento hacia dónde, pues. Claro. Y ese es el problema, ¿cierto? La dirección de nuestras acciones. Ujú. Porque tú te puedes mover, no sé, hacia cualquier lugar y tus acciones pueden ir enfocadas hacia arriba, es decir, hacia la jerarquía, o pueden ir en decadencia hacia el, no sé, pues, hacia una especie de infierno, ¿cierto? Dentro de la tierra. O ni uno de los dos, que es un movimiento compulsivo, que es por moverse simplemente, que es Claro. como, por ejemplo, no me acuerdo si era Ortega y Gasset o Unamuno, que decía que Chile, también asociado al tema de los terremotos, de la naturaleza telúrica del territorio, era como Sísifo que fue condenado a estar constantemente llevando una piedra por una montaña, subiéndola, y cuando estaba a punto de llegar se caía y empezaba de nuevo, se caía y empezaba de nuevo. Y esto tenía que ver con las catástrofes naturales que tenía Chile cada cierto tiempo. Y también se asociaba a que Chile, si bien tenía este tema vital, ah, tendía a la anarquía también, Claro. porque había una conciencia de que pronto iba a venir una próxima destrucción. Entonces, efectivamente, Chile sí es un país vital. La sociedad chilena asociada a su territorio sí es una sociedad vital, se podría decir, pero no tiene sentido. No, Claro. no está asociado a un sentido, no hay algo que le dé sentido. No tiene una épica. Exacto. O, O o sea, tenía, o tuvo una épica, pero ya está. Los mismos que. A mí me llama la atención que las mismas personas que se supone que son defensores o amantes de Chile o patriotas, como se ujú, podría llamar, ellos mismos se ríen de los próceres fundadores de país, como por ejemplo está Pedro Valdivia, José Miguel Carrera, Diego Portales. Diego Portales, los grandes, y pasaron al olvido, Ujú. simplemente ya no se mencionan. Entonces, O fueron deconstruidos. o fueron deconstruidas. Entonces, hoy en día creo que por la carencia de sentido es cuando más debieran invocarse esta especie de cosmogonías que tenemos en nuestro país. Ujú. Bueno,
al final no pasé por lo femenino, que era asociado a lo marítimo, al océano Ujú, principalmente, pero no le dimos un pequeño repaso a la otra visión masculina ujú, del asunto, que era la montaña. Y la montaña tiene que ver con que la montaña siempre es un desafío porque siempre va hacia arriba, ¿ya? Pero en la montaña no contiene nada. Entonces tú siempre tienes que actuar en pos de la meta. no es fértil. No es, claro, exacto, es rocosa, Ujú, entre medio tenéis que hacer pausas, eso se puede aplicar a metas a ujú, corto plazo y siempre es desafiante, la montaña siempre es desafiante, las metas se ven lejanas, la cima de la montaña siempre se ve lejana. Y otra característica que para mí es primordial, que tiene que ver con un enlace teopolítico, es que la montaña es vertical, es ujú, decir, que va desde nuestra altura, desde nuestro escalafón como seres frente al ujú. mundo, desde nuestro nivel de la tierra hacia el cielo. Y en el cielo, ¿quién está mitológicamente? Siempre en el cielo está asociado que en el cielo está Dios. Ujú. Dios como tú lo quieras entender. Dios Jehová, Dios católico, Satán, Lucifer, los dioses nórdicos, los dioses del Mediterráneo. Lo que está más allá. La idea de Dios, a eso me refiero, a la idea de la trascendencia, correcto, como dice José, lo que está más allá de uno mismo, Ujú. porque uno es finito, uno va a llegar hasta un punto y se va a acabar. Pero ¿cómo podemos nosotros trascender? Por las cosas que dejamos, ¿cierto? Y esas cosas nosotros generalmente tratamos de dejarla a través de nuestro hijo o de nuestras acciones, o otras personas intentan dejar su especie de legado a través de su fe o de sus acciones que hicieron por, entre comillas, Dios, Mm. ¿cierto? Entonces ya una vez teniendo estos dos arquetipos que había mencionado más o menos repasado a la rápida, eh, entramos un poco en materia del comportamiento que tiene el joven promedio hoy en día y en todo esto de las manifestaciones y que de hecho no es solo aquí en Chile, está pasando en varios países. Y a mí me da la impresión que en todos estos países hay una constante y que es la carencia de sentido. Ujú. Porque, como decía José en algún momento, las dualidades enfrentadas siempre han existido en la historia. Han existido las guerras, ¿cierto? Los conflictos políticos. Y eso está bien, porque ellos tienen su porqué y tienen su dirección, ¿cierto? Ujú. Cualquiera sea de los dos bandos, da lo mismo. Pero hay harta gente, como hay tanta desinformación y contrainformación que mencioné en algún momento, que no logra captar una base y una dirección. Y ahí se queda en el centro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Te hundís, po. Te hundí en el océano de caos, de información. Y ahí es donde viene la pérdida del sentido, viene este afán, y yo creo que es bastante femenino, el querer desahogarse nomás, el Ujú. querer destruir por destruir, porque en el fondo no colapsáis con el caos que te está rodeando. Claro. Y bueno, haciendo un acápite cortito, el tema de la búsqueda de sentido y de objetivo es un tema que lo da el padre, que lo habíamos comentado. Eh, ya, que hay una especie de review que hace Alexander Dugin de Joker Mm, que le cargó. ¿ya? Y claro, ahí habla un poco de una persona que es criada por la madre, en este caso una madre súper narcisa, que tiene al hijo como para cumplir sus propias fantasías y deseos. Eh, Ah, estamos hablando del bromas, claro, sí. ¿ya? Y al criarse solamente con esto, y que son deseos frustrados, Ya. obviamente, y criarse sin padre, no se cría, no tiene un objetivo. Claro, El único no objetivo, tiene ese sentido de llegar a Dios, llegar a sí, la trascendencia. y para algo. Exacto, ¿Para qué? y para algo. Y ojo con este tema de Dios, ¿sabes? Que no es la idea pasar por una especie de religiosidad, sino que el tema de Dios puede ser tu meta. Claro. Puede ser, no sé, para ti salir de la universidad, no sé, puede ser para ti tu meta en tu vida, eso es lo que importa. Pero tener una dirección y tener una lógica de trascendencia, de que
tus acciones van a llegar a un punto y que van a alcanzar algo que va más allá de ti. Entonces, esa interacción con el mundo exterior la da el padre. La da el padre y como dice José en el análisis de esta película, se entiende que claro, primero que nada el Joker nació primero que nada sin un padre, después con el conflicto de que descubre que su padre era este empresario poderoso, ¿cierto? Y después, más encima, descubre que su madre eh, había sido una pésima madre, Ujú. así que termina por asesinarla. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda un ser ¿cómo decirlo? Sin barreras. Claro. Queda una especie de monstruo, una monstruosidad, una morbosidad. De ahí viene Sin límite. la palabra del morbo, ¿cierto? De que no tiene estructura, no tiene límite, se desborda a sí mismo. Y eso mismo también, ¿qué elemento en la naturaleza se comporta desbordándose a sí mismo? El océano, el mar. Así que también se puede asociar a que sería una conducta de desahogarse, de que sea una conducta muy femenina. Sí, sí, Wilfred Venn. ¿Ya? Bueno, son varios autores, me parece que Spengler también. eh, em, Habla un poco de la escultura, del arte dórico, de ¿Ya? la escultura dórica, y ellos hablan que finalmente la belleza en los griegos la dan los límites. ¿Ya? ¿Ya? La conciencia que ellos tienen de los límites propios, etcétera, eso es la belleza, ¿ya? Y que da la estructura. Eh, entonces, que es otra cosa que es relevante acá, ¿Mm? que como bien decías, hay un método, hay estos grupos enfrentados que tienen un método. Entonces, Claro. para mucha gente que está involucrada en este conflicto, es muy fácil de utilizar porque confunden su fin con el método. Ellos están siendo poseídos por el método que tienen ellos, o este método que de partida es desequilibrarte emocionalmente a la rabia o al miedo, para que no puedas pensar y no puedas darte cuenta de que no estás siguiendo tu propia voluntad, sino que estás siendo víctima de la rabia, del miedo que para ellos les sirve. ¿Por qué? Porque así como ellos tienen un método y lo tienen muy consciente, eh, una de las formas de tener poder en la historia es ser dueño de la historia, conocer que estos sucesos ya han pasado, Claro. cómo pasaron, cómo se pueden repetir, qué cosas hacer para que se puedan repetir. Exacto. Entonces ellos tienen el método y tienen el conocimiento. Y si uno al menos pudiese darse cuenta que también tiene cierto conocimiento de esto, no sería tan fácil ser víctima de Ser ellos, manipulado, claro. ser manipulado. Claro. Es bien crucial eso que dijiste, ¿ah? Ujú. De que el poder en la historia te la da el conocimiento del comportamiento, ¿cierto? Ujú. De cómo se desarrollan estos sucesos, cómo llevar al hombre a que haga lo que tú quieres, Ujú. ¿cierto? Usando sus emociones, pues lo más fácil. Sí. Así que, claro, en la historia eso se ha visto varias veces. Y bueno, los grupos de poder, por ejemplo, grupos esotéricos, incluso se podría llamar esotérico ocultistas, los masones, que tienen mucha influencia. Finalmente eso es, que ellos analizan y revisan la historia del mundo porque son una sociedad muy antigua, Claro. sociedad secreta muy antigua Y culta. y culta, y saben de estas cosas. Entonces están preparados cuando pasan estas situaciones o tienen la capacidad para eh, llevar Tienen un plan de acción. un plan de acción, justamente, que es lo que justamente, según parece, nos falta a nosotros, ¿ya? Así que por eso es importante hacer esta bajada de lo simbólico a lo histórico, a lo cultural y a lo político, ¿ya? Eh, bueno, volviendo al tema de lo femenino y lo masculino, tocaría hablar un poco de qué es lo que le toca a lo masculino o al arquetipo masculino, eh, a cómo actuar dentro de esta crisis. Esa ¿Ya? sería una visión, a mi parecer, y lo hemos hablado otras veces con José, como más spengleriana, ¿no? Como Ujú. del soldado que resiste. Ujú. Yo siempre me pongo de ejemplo al general Onoda, ¿cierto? Al teniente no. Sí. Al teniente Onoda. Ujú. Que peleó, ¿cuánto peleó la guerra? ¿Más de 30 años? 30 años, sí. Convencido de que la Segunda Guerra Mundial no había terminado.
Ujú. se mantuvo 30 años con 2 personas más que en el camino fallecieron y los finales de años terminó solo en una montaña, aislado de toda civilización, de todo medio de comunicación, resistiendo en su puesto de combate. Hay que entender algo interesante aquí, ¿eh? Que como hay, de repente, ya que hacíamos el análisis de que Chile es un país vital y que sus componentes humanos son también en general vitalistas, de hecho los movimientos que se podrían llamar vitalistas tienen auge aquí. Eh, Se me fue la idea. Lo que iba a decir era. Lo que iba a decir era que. La vitalidad de Chile, los movimientos. Claro, la vitalidad de Chile. Cuesta, creo, posicionarse de repente en la historia de Chile si uno la revisa a mediano o largo plazo. ¿Mm? Los ciclos son relativamente cortos y pasa lo que pasa, po, como esta tierra. Eso es lo que me quería decir. Ahora realmente me acordé. Ujú. Claro, sí, cortos, pero corto en tiempo histórico. Claro, Y corto en tiempo histórico, estamos hablando de ¿cuánto? ¿15, 20, 30 años? claro. Entonces, muchas veces, y eso es lo que quería mencionar, al ser tan vitalista y ser tan pasional, ¿a qué es lo que nos lleva a eso? A ser impacientes. Y esa no es una virtud, ser impaciente. Entonces hay que tener ojo con eso y por eso mismo el tema de ser demasiado joven y que es digamos, el sector social que más se manipula, es porque justamente son impacientes y no les dicen algo que prenda y parten al tiro. No tienen Mm. ese momento, ese espacio de cuestionar, y me refiero no de cuestionar un par de preguntas y chao, me refiero a un tiempo de reflexión, ¿cierto? No, Porque si uno va a hacer la revolución o va a defender una idea, tiene que hacerlo con todas sus fuerzas. Porque, a ver, claro, la sociedad en la que estamos inmersos, sea la chilena o sea global, muy femenina, muy de mucha información, mucha reacción. Lo importante es mostrarse empático claro, muchas veces. mucha reacción, Mucha reacción. Pero, mucha, ¿cómo se llama? Reacción ante la estética. Eso es un punto claro. importante. Lo que yo muestro, lo que yo parezco, cómo me veo, Ujú, más que lo que yo soy, lo que yo tengo. ujú, Y son puras cosas, y ahí entra este concepto de vanidad, claro. ¿cierto? Del vanitas. Y el vanitas es una palabra que proviene del latín y tiene relación con el vacío, Ujú. ¿cierto? El vacío. Así que, Es mantenerse contingente tanto a claro, lo que supuestamente uno siente, a que comparte un discurso. Y es curioso porque Chile tiene mucho de eso, y eso se enfoca a la masa, al choclón, como se dice acá, a los grupos de gente, mantenerse como vinculado a esto. Esta revolución, entre comillas, por lo menos en los primeros días, hablaba mucho de eso, ¿ya? De la unidad, de que todos estemos juntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se llegó a un punto en que, si bien este supuesto movimiento vincula a muchos grupos de la sociedad distintos, la gente que participa, mucha de la gente que participa, yo me he dado cuenta que que son jóvenes obviamente, tienden a verse en tanto como los ven los demás. Entonces, si bien se habla de las individualidades, de las particularidades de las personas que se estuvieran vinculando en algún momento, porque esto ya decantó en un intento de golpe de Estado, eh, era justamente que los vieran haciendo algo para ellos identificarse con algo, porque si no estaban en grupo no podían definirse ellos mismos. Y lo que se hizo en los primeros días, esta guerra mediática, este golpe blando que se hizo en tanto a los medios, no te dejaba pensar, po. claro. Constantemente te estaba dando información, Bombardeo, claro. te bombardeaba con cualquier cosa nueva que te llevaba a reaccionar. Y entonces la gente perdía Exacto. su individualidad. Ya perdía porque si Para, tú no puedes para reflexionar, hundirte en la masa. exacto, para hundirte nuevamente en la masa y ahí encontrarte de alguna manera. Claro. Eh, entonces tiene lógica esto de lo masculino y lo femenino. Obviamente nosotros pensamos que en nuestra cultura actual es una cultura eminentemente femenina, la cultura de los medios, la cultura De la, de la subjetividad, claro. ¿ya? Eh, y hay algunos valores masculinos que hay que rescatar y yo creo que Que los teníamos.
los tiene muy presentes la sociedad chilena y en general, y también en What and Firefox tratábamos de levantarlos, y es justamente lo que se está tratando de trascender a estas otras nuevas instancias. Ya hay una cosa que es súper importante y que es masculino 100%, que uno podría pensar que no, pero o porque es muy general, pero por lo menos en el espíritu victoriano flemático de lo que fue el Imperio Británico, quiera uno la implicancia éticas que pueda tener o no, pero es una sociedad bastante patriarcal. Eh, una de las cosas que se valoraban mayormente era, en medio del caos, tienes que mantener la cabeza fría. Tienes que ser Claro, tú el hombre, tienes que mantenerte en el centro, siempre tú. No tienes que perder tu centro. claro. Como cuando una persona está lanzada en el mar y tiene que sobrevivir en medio del mar, o cuando está enfrentado a la montaña y no puede ver ni lo que hay ni arriba ni abajo. Claro, porque Tiene está que ahí mantener su centro. sobrepasado. Claro, Exacto. exactamente. Y eso es lo relevante, ¿ya? O sea, reflexionar, pensar, detenerse, aislarse si es necesario, vincularse solo con pequeños grupos, Y purgar. purgar y reflexionar, ni siquiera en pequeños grupos que uno comparta todo, ¿ya? Pero Donde se dé espacio a un intercambio ujú, de opiniones con calma, con tranquilidad y no bombardeado por millones y millones y cientos de noticias y desinformación y noticia contra noticia, y sobre todo este tema de Facebook ujú, y bueno, y para qué hablar de la televisión que ujú. muestra, no sé, Yo- muestra información que no siempre es tan confiable. sí, entonces esa yo creo que es una de las virtudes masculinas más importantes que hay que relevar. Obviamente, Jung dice que en el encuentro de lo opuesto y tiene que haber algo nuevo, tiene que ser algo nuevo, y eso es justamente a lo que es más importante llegar. El tema es que no es relevar lo masculino negando lo femenino o enterrándolo, sino que Claro. ver lo que es más importante en este contexto y tenerlo presente, ¿ya? Y uno como personalizarse en eso. Eh, Claro, para que y... las mujeres que nos estén escuchando Ujú, no nos vayan a malinterpretar de que se trata de lapidar las conductas femeninas ni de dejarlas de lado. O sea, se trata de que la idea de conducción de un país, ¿cierto? Necesita tener una especie de visión casi de una máquina, es decir, muy con calma y con una inteligencia más lógico-matemática que tan llevada a lo emocional. a lo sumo parece que eso es lo que falta ahora, por lo menos. En este contexto ahora Claro, falta eso, como más la técnica, claro, ¿ya? exacto. A eso Pero me quería se referir. está buscando mucho a lo trascendente, pero ni siquiera partimos de la base de la técnica como para guiar el derecho, ya, el Estado de Derecho, ni nada de las cosas que nos permiten, obviamente, vivir en una sociedad, lo queramos o no, pero que se superpone a sus pasiones, ya tiene una idea trascendente. Claro. Ya, bueno, esa es una primera parte que creo que puede explicar un poco las motivaciones. Quizás nos quedamos un poco cortos con algunos temas, pero la idea no es alargarse Más de la cuenta. más de la cuenta. Porque las reflexiones que tengamos de otros temas, obviamente las vamos a guardar para nuevos capítulos. Así que eso, pues esperamos que les haya gustado nuestra conversación, nuestro diálogo, ¿cierto? Si tienen, si tienen alguna pregunta o algún interés, nos pueden escribir a un correo que vamos a dejar publicado, ¿cierto? Aquí en pie de página, donde se ha publicado este audio. Y eso, pues hasta la próxima y nos despedimos. Chao, José. Chao, estamos hablando para la Estamos en próxima. contacto.